Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Cuando lo tenga puede decir amén. ¿Aman la palabra del Señor? ¿Están leyendo la palabra del Señor? Lea conmigo por favor los versos 1 al 13. Leamos todos en alta voz. Leamos en el nombre del Señor Jesús. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel, aleluya, y no permitirá que ustedes sean tentados. Amén y amén. Levante su voz fuerte esta mañana, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Estamos listos para escucharte. Hemos venido con acción de gracias y con deseo de servirte. Háblanos, Señor. Escudriña nuestro corazón, límpianos, permítenos ver tu bondad transmitida por tu palabra, purificando nuestro ser. Oramos a ti, mi Padre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, y en el poder de tu Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. El peligro de confiar en sí mismo, segunda parte. Hace 2 semanas estábamos hablando de este mismo capítulo y estábamos diciendo que el apóstol Pablo le escribió esta carta a una iglesia llamada Corinto porque estaba ubicada en una ciudad griega que llevaba precisamente ese nombre. Pero el apóstol Pablo dice que esta iglesia tenía algunas características que la hacían ser muy particular. Una de ellas es que tenían al Espíritu Santo de Dios. Dios estaba en medio de ellos. Sin embargo, ellos todavía seguían viviendo en la carne. Había celos, había rivalidades, había problemas entre los hermanos porque hacían negocios entre ellos y no llegaban a finiquitarse. Algunos se sentían estafados. Había problemas para tomar la cena del Señor, había contienda en relación a que habían empezado a decir, es que yo pertenezco a Pablo, otros decían yo pertenezco a Apolo, yo pertenezco a Cefas, otros decían yo pertenezco a Cristo. Eso significa que había un sectarismo al interior de la iglesia. Y Pablo va a decir, ustedes son salvos, pero son inmaduros. Esa inmadurez significaba que, aunque había conocimiento de la palabra de Dios, no había regeneración.
En esta iglesia les hemos animado a ustedes a que lean la palabra de Dios diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Pero quiero que sepa esto. Si alguien lee la palabra de Dios diariamente, ordenadamente, fervientemente, alegremente, pero esa persona no ha sido regenerada, al final lo único que tendrá es conocimiento, pero su debilidad pecaminosa no le permitirá crecer en la fe. De hecho, ese tipo de personas, aunque leen, no entienden. Su mente está cerrada. Y aunque dicen conocer, terminan conociendo más para convertirse en fanáticos religiosos que en gente regenerada por parte del Espíritu Santo de Dios. También la Biblia nos dice con esto que Pablo escribió que aunque había dones, había abundancia de acciones de la carne. Leamos un momentico lo que dice Pablo en la primera carta, ahí mismo en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. La versión Reina Valera usa la palabra carnales, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Pero al llegar al capítulo 10, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, es como si pensara en lo siguiente: bueno, para hablarles claramente y para tocarles temas específicos, voy a recurrir a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento para recordarles algunas historias bíblicas que ilustran cómo el pueblo de Israel cometió ciertos pecados que la iglesia de hoy también está cometiendo y que puede dejarlos por fuera de la carrera de la fe. Hace 15 días mencionábamos que Pablo les decía, no sean idólatras. En el capítulo 10, versículo 7, Pablo va a decir algo que parece increíble, pero que la Biblia narra en todo el Antiguo Testamento. La constante del pueblo de Israel era la idolatría. El profeta Ezequiel dice que eran idólatras cuando estaban en Egipto, que fueron idólatras cuando salieron de Egipto, que asumieron la idolatría estando en el desierto y que inclusive cuando Dios los llevó a la tierra prometida seguían siendo idólatras. ¿Será esa una problemática solo del pueblo de Israel al que Pablo está mencionando? Miren cómo dice, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Y estuvimos observando que esta idolatría hoy tiene que ver con el ego, el destino, la autoveneración, las relaciones, la fortuna, la riqueza, la salud, la bucólica, vocólica o comida, el conocimiento y el confort. No ha desaparecido la idolatría de los elementos hechos de yeso y de palo. Gente todavía confiando en el escapulario, en María Santísima, en San Judas Tadeo. Todavía eso existe. Decíamos que hay unas características dañinas de la idolatría. El profeta Jeremías dice que empobrece, se traga los bienes. Dice que maleduca, es decir, embrutece, divide y luego ciega la mente. Y como si fuera poco, dice la palabra de Dios que los ídolos no salvan en tiempo de calamidad. Esta mañana quiero mencionar el segundo pecado que menciona Pablo, y es la inmoralidad sexual. Verso 8 del capítulo 10 de primera carta a los Corintios. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000.
Es interesante que en el primer pecado, Pablo dice en tercera persona, no sean idólatras. Pero al mencionar este pecado, él se incluye y dice, no cometamos inmoralidad sexual. Uno puede deshacerse de cualquier ídolo y ser consciente de eso. Pero hay un pecado del que debemos tener mucho cuidado porque está tan cercano a nosotros que habita en nosotros, y es la inmoralidad sexual. Cuando Pablo habla de inmoralidad sexual, está refiriéndose a la acción de usar el cuerpo, que es templo de Dios, para el placer sexual indebido. Eso es lo que significa inmoralidad sexual. Usar este cuerpo para materializar e inclusive para fantasear con el pecado en el que este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, es usado de manera incorrecta. En el libro de Números, capítulo 25, que es el pasaje donde Pablo está asumiendo que ese es un buen ejemplo para la iglesia de Corinto y para nosotros hoy, la Biblia nos va a contar en el capítulo 25 un evento crucial y trágico en la historia de los israelitas. La Biblia nos va a contar que ellos, antes de entrar a la tierra prometida, estaban acampando en las llanuras de Moab. Usted recuerda que ellos durante 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Pero el capítulo 25 comienza con los israelitas cayendo en la idolatría y la inmoralidad sexual. Dos pecados que están íntimamente ligados. La Biblia dice que el pecado de inmoralidad sexual lo cometieron con mujeres moabitas, mujeres que pertenecían a un pueblo pagano. Y la Biblia va a decir que lo que ellos hicieron era una violación directa al pacto con Dios. En el pecado anterior, vimos que la idolatría de ellos fue tan solo unas semanas después de haber salido de Egipto. Pero este pecado, el de la inmoralidad sexual, se materializó cuando ya llevaban tiempo caminando con Dios. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y el versículo 1 del capítulo 25 dice, mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal-peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Específicamente, la Biblia nos está diciendo que se involucraron en la adoración de un dios moabita llamado Baal-peor. Y eso desató la ira de Dios. El escritor está diciendo de este pasaje que tenía un alto ingrediente, que era el pecado principal y era la inmoralidad sexual. Así que primero cometieron inmoralidad sexual, pero además tuvieron el descaro de postrarse ante ese ídolo, ante ese monumento pagano. Le rindieron culto y abandonaron al Dios de Israel. ¿Qué ocurrió? Como castigo, Dios envió una plaga mortal sobre el pueblo y en un solo día miles murieron. El libro de Números dice que ese día murieron 24,000. Pablo, que acabamos de leer, dice 23,000. Y alguien se preguntará, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué hay 1,000 personas de diferencia entre las dos narraciones? Por una razón, y es que antes que empezara la plaga, Dios le había mandado a Moisés a ahorcar a los jefes del pueblo que se habían unido al culto de Baal-peor. Lo cual podría indicar que Pablo tuvo en cuenta solo 23,000, que fueron los que murieron por la plaga que Dios envió. El versículo 4 y 5 de Números 25 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel.
Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal-peor. Sin embargo, Dios envió una plaga. Una plaga como la que ya hemos visto. Hace algunos años vimos el COVID. ¿Recuerdan ese episodio trágico en países como Italia, cuando antes de llegar a este lado del mundo nos mostraban imágenes, en una sola noche 4.000 personas muriendo? El caso de Colombia habla de cerca de 50.000 personas muertas por COVID. Así que esto no es de extrañar, pero ese día, en un solo día, murieron 23.000 por causa de una plaga, más unos 1.000 ahorcados delante del Señor. La Biblia dice que ese día la plaga se detuvo por la valiente y decisiva acción de un hombre llamado Finés, que era nieto del sacerdote Aarón. ¿Cómo les parece que Dios está airado? Dios está molesto. Dios ha dado una orden de que empiecen a morir ahorcados los líderes que se rindieron delante de Baal-peor para rendir culto. Y a un israelita llamado Sinri se le ocurrió la brillantísima idea de llevar a una mujer madianita llamada Cosbi a su tienda en medio de la plaga. Los demás muriendo, y este Sinri se llevó a una de esas mujeres que había prostituido al pueblo de Israel, la metió al campamento, la metió a su tienda para tener relaciones sexuales con ella. ¿Sabe qué hizo el nieto del sacerdote? Tomó una lanza y atravesó a los dos, a Sinri y a Cosbi, y los mató. Alguien dirá: ¡ay, qué tan cruel! ¿Cómo va a matar a una parejita que deseaba amarse? Esta acción hizo que la ira de Dios se detuviera. Dios vio esa acción como un acto que simbolizaba que alguien estaba dedicado absolutamente a Él. Pero también Dios vio ese acto como una repulsión total por el pecado. Y Dios vio eso como un acto de expiación. Hoy no hacemos eso. Hoy tenemos la tendencia a ver que alguien está cometiendo inmoralidad sexual y entonces decimos: hay que tener paciencia, hay que orar, hay que aceptarlos, hay que cuidarlos. Dios ve el pecado y Dios ve la alcahuetería. Y tanto el que peca como el alcahueta tienen la misma consecuencia. Ese día, cuando Dios vio la acción de Finés, en respuesta, Dios declaró que la plaga debía cesar. Y en recompensa, Dios hizo un pacto de paz con Finés. Y le dice a Moisés: vaya, dígale a Finés que por causa de lo que ha hecho, le voy a otorgar a él y a su descendencia un sacerdocio perpetuo. Pero quiero resaltar esto. Este evento subraya la severidad de Dios frente al pecado de inmoralidad sexual. Hermanos queridos, la inmoralidad sexual no es un pecado menor, es un pecado grave delante de Dios. Y Dios va a manifestar con estos actos la importancia de la fidelidad y la pureza de los que dicen servir a Él. Iglesia, el sexo inmoral, es decir, el que no cumple el estándar de Dios que es propio en el pacto de amor matrimonial entre un hombre y una mujer, es pecado. Pero no solo es inmoralidad, es también una manifestación de culto a los ídolos. La inmoralidad sexual no es solo una debilidad pecaminosa, es una clara muestra de la fuerte presión y penetración del mundo oculto
del mundo espiritual, del mundo invisible que atenta directamente contra la fe de la iglesia. En Números leemos que hubo una prostitución ritual por medio de un culto a los demonios. El escritor del Salmo 108 nos indica que esa inmoralidad sexual empezó con un embrujo en el que fueron, como se dice hoy en día, enyerbados o arreglados los hombres israelitas. Salmo 106, versículo 28 dice: se sometieron al yugo de Baal-peor, mire esto, y comieron sacrificios a los muertos. 106, verso 28. Creo que me equivoqué, ¿cierto? Dije 108. Salmo 106, verso 28. La historia de Israel cuenta que había un profeta malo. ¿Se acuerdan el profeta de la burra? El profeta Balaán fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, y como no lo pudo maldecir porque cada vez que iba a abrir la boca, de su boca salía bendición y no maldición, entonces se le ocurrió una brillantísima idea y se fue para donde Balac, rey de Moab, y le dijo: hagamos una cosa, como Dios los va a cuidar a ellos y como Dios los respalda a ellos, hagamos que ellos pequen contra Dios. Y prepararon una serie de brujerías, hechicerías, y prepararon a mujeres para lo que ellos llamaban la prostitución sagrada a sus ídolos. Y empezaron a encantar a los hombres de Israel. Una miradita, un guiñito de ojo y tome su enyerbada. Todos cayeron rendidos. Queridos hermanos, en ocasiones no le hemos dado el verdadero valor al poder que tiene la maldad. Sí hay gente que hace hechizos, sí hay gente que hace embrujos, sí hay gente que está en relaciones sentimentales no por amor, sino porque están enyerbados o arreglados. Sí los hay. Cuando ya fueron entonces atrapados, la Biblia dice que fueron seducidos a la inmoralidad sexual. Y ellos terminaron negando la fe y rindiendo culto a un demonio que era el ídolo de Baal-peor. El Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pablo, fue muy insistente en ordenar a la iglesia que se apartara de la inmoralidad sexual y dijo: tengan en cuenta lo que ocurrió en el pueblo de Israel. En Hechos de los Apóstoles, el doctor Lucas nos informa que el Espíritu Santo, junto a los apóstoles y pastores de la iglesia en Jerusalén, fueron muy claros en ordenarle a la iglesia, ya sean judíos o no judíos, que deben apartarse de la inmoralidad sexual. En Hechos capítulo 15, versos 28 y 29, dice la palabra de Dios: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados, mire esto, y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Insiste el apóstol Pablo, y dirigido por el Espíritu Santo le escribe a unos hermanos en Tesalónica, una iglesia con la que él pudo pasar tal vez solo 3 fines de semana enseñándoles el mensaje. Pero les escribió una carta porque no tenía cómo volver a esa ciudad, no en sentido económico, sino por sentido de autopreservación. Y en el capítulo 4, versículo 3 de esa carta, Pablo le dice a los hermanos y a nosotros hoy: Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Implícitamente Pablo está diciendo: los malos deseos sexuales
no se van. Siempre estarán en nosotros, pero hay algo que podemos hacer: dominarlos. Recuerdo hace algunos años a un muchacho que estaba en esa etapa de, ¿cómo llamo esto? Desfogue, estaba ardiendo en pasión. ¿Cómo? ¿Cómo? Él veía a todas las hermanas, o sea, no había distinción, y él decía, wow, wow. Recuerdo que estábamos en otro edificio antes de estar acá y había una señora que cuidaba los carros en la calle, tal vez ustedes la recuerdan, muy grosera. Todavía está. Y yo un día le dije al muchacho, te voy a presentar a Carmen. Y él me dijo, pastor, todo sirve, pero él fue tan sincero. Oré con él, lo discipulé, lo puse a hacer el reto de los 21 días para que tuviera abstinencia de eso que le causaba debilidad. No podía. El hombre estaba completamente apasionado. Pero un día le dije, ¿sabes una cosa? Tú podrás ayunar, incluso podríamos hacerte liberación, pero si tú no dominas esto, nada te va a servir. Tienes que hacerlo tú. Para la gloria de Dios, lo superó. Y deseo el día que podamos casarlo bien casado, no con Carmen. En este pasaje Pablo está diciendo, no sexo prohibido. Controlen el cuerpo. Dominen los malos deseos. Y compórtense de manera exclusiva. Es decir, no se porten como los que no creen en Dios. Amigos jovencitos, no se porten como los que no creen en Dios. Ellos van a proponerles conversaciones, van a invitarlos a ver imágenes, les van a proponer la pornografía. No se comporten como ellos. Esta mañana una hermana de la iglesia me decía, estoy soltera, pero pastor, usted me ha dado ejemplo que sí se puede y yo quiero servir a Dios con la integridad de mi pureza sexual. Verso 7. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y Pablo dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Iglesia, la inmoralidad sexual no es una regla eclesial, es un mandamiento contra el que Dios, es un mandamiento que Dios está dando contra ese tipo de pecado. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hoy, históricamente hoy estamos en un momento en el que el pensamiento pecaminoso busca instrumentalizar la sexualidad, que es un regalo de Dios, para reinterpretar el concepto del sexo y construir por medio de argumentos naturales, es decir, pecaminosos, el sustento por el cual se acepta, se busca, se aprueba y se practica la inmoralidad sexual. ¿Recuerdan en la alcaldía pasada? Se les ocurrió decir, vamos a celebrar el día de la masturbación. Y empezaron a argumentar.
Y la gente aprobó y dijo, ah, no, entonces no es malo. Si la alcaldía lo dice, no es malo. Lo puede decir quien sea, pero Dios ya se refirió a este tema y Dios ha dicho que la inmoralidad sexual es pecado. Me gustaría compartir con ustedes algunos argumentos que se dan hoy en día desde el humanismo y desde el progresismo, pero que en realidad son solamente una manifestación de la naturaleza pecaminosa para decir que se puede pecar practicando el sexo inmoral. En primer lugar, los argumentos orgánicos. Los que defienden este argumento dicen, el sexo es una necesidad biológica que debe satisfacerse de la misma manera como el cuerpo necesita el alimento. No es igual. Mire este otro. La atrofia por desuso es un principio biológico fundamental y la salud de los órganos reproductivos depende de su uso regular para mantenerse funcionales. Algunas veces eso del desuso está dentro de la iglesia. Estaba yo muy joven, no tenía novia. Y la gente se burlaba de mí y me decía, use eso porque si no se le va a oxidar y le van a nacer los niños pelirrojos. Y aunque eso parece muy gracioso, termina siendo una forma de asimilar este falso concepto. ¿Recuerdan de cuánta edad se casó Isaac? 40 años. Y Dios le dio mellizos. Este otro argumento orgánico, la falta de sexo enferma, ya que la neurobiología de la adicción demuestra que si el cerebro no desarrolla el sistema de recompensa dopaminérgicos, la salud del individuo se deteriora, llevando al paciente a comportamientos destructivos. ¿Oíste? ¿Aquel por qué está tan triste, pastor? Es que nada de nada. Pero también hay argumentos culturales. Dentro de estos argumentos se dice, el sexo demuestra la capacidad de desarrollar la independencia, el criterio personal y la fuerza humana. Falso. Argumento cultural. Los hombres necesitan de varias parejas sexuales para demostrar su virilidad. ¿Se han dado cuenta? Entre más mujeres, más hombre. Falso. Argumento cultural. Las mujeres son objetos sexuales. Falso. ¿Qué tal este? La infidelidad conyugal del hombre tiene que ser perdonada. Pero mire, contrastémoslo con esto. La infidelidad conyugal de la mujer puede ser perdonada, aunque no se debería perdonar. Eso es lo que dice el argumento cultural. Miremos estos argumentos de la actual ideología de género. La ideología de género dice, el placer sexual es el fin de la sexualidad. Falso. No se trata solo de placer. Ser biológicamente hombre o mujer no define la sexualidad o el género. Falso. La homosexualidad es aceptada por Dios debido a su gracia en Cristo. Falso. La monogamia es un pensamiento retrógrado. Falso. Pero también hay argumentos subjetivos. El amor no le hace daño a nadie, así que disfrutemos el sexo. ¿Qué tal este? Las relaciones sin compromiso son más duraderas. El disfrute sexual no implica vida en pareja. E incluso convocan a Dios con este argumento.
Si en verdad Dios da la sexualidad como un regalo, uno hace lo que quiera con lo que le dan. Estos son los argumentos que actualmente han impregnado incluso a la iglesia para decirles: disfruten la inmoralidad sexual. Y aunque todo esto humanamente pueda sonar razonable, primero, es contrario a lo que Dios ha determinado y además es absolutamente equivocado. Ahora, me gustaría hablar de la parte correcta. La parte correcta es que Dios al crearnos nos dio la función sexual. Y la función sexual tiene 3 fundamentos: sexo, sexualidad y sensualidad. Así que rápidamente vamos a hablar de cada uno de ellos. Hablemos primero de esto. Dios nos dio el regalo del sexo. En Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados los llamó seres humanos. Iglesia, fue Dios quien determinó la diferenciación entre hombre y mujer. A mí, Dios me dio el regalo de ser hombre. A ti, querida mujer, Dios te dio el regalo de ser mujer. Ambos somos hechos a su imagen y semejanza, aunque entre nosotros haya diferencias biológicas. Yo no nací hombre por un azar de la naturaleza. Usted no nació mujer por una suerte de la lotería biológica. Fue Dios quien decidió que yo naciera con pene y usted con vagina. Pero no solo eso. Cuando yo nací como hombre, Dios me dio unas características que hacen que mi cerebro, atención a esto, sea entre un 8 y un 13% más grande que el de una mujer. Y contrario a lo que muchos creen, eso no significa que un hombre sea más inteligente que una mujer. De hecho, algunos estudios sugieren que el cuerpo calloso que conecta los hemisferios cerebrales puede ser más grande y con mayor conectividad en las mujeres, lo cual les facilita la multitarea y la integración emocional. Permítame, me hago entender. Un hombre coge el control remoto del televisor y prende el partido. ¡Tin! La esposa le habla. Y como él está conectado allá, si acaso le hace, amor, te sirvo la comida. Ella sirve la comida. Amor, está servida la comida. Ajá. ¡Ay! Casi mete gol el equipo contrario. Amor, se te está enfriando la comida. Ajá. El tipo puede hacer una sola cosa a la vez. Las mujeres prenden el televisor. ¡Tin! En el celular ponen íntima devoción radio. ¡Tin! Las que tienen teléfono fijo, de esas que tienen línea larga, suena ring, contestan ring. Y se lo ponen de esta manera. Van a la nevera, sacan la zanahoria, sacan el rallador, lavan la zanahoria. Oí lo que está diciendo el pastor en íntima devoción radio, oí. Y entonces, ¿y cómo les fue? Bien. Bueno, raya la zanahoria. Esto es verdad. Cuando un hombre o una mujer dicen que nacieron en cuerpos equivocados para justificar su homosexualidad,
Ellos ignoran que ser hombre y mujer no es solo un hecho definido por el tipo de placer que buscan sexualmente, sino que implica un conjunto que va desde el tipo del aparato sexual hasta las habilidades intelectuales, emocionales y de personalidad. Diga conmigo, Dios me dio el regalo de ser, diga usted lo que es, hombre, hombre. Este es un regalo de Dios. ¿Ve? Dios nos dio el regalo de la sexualidad. Y Dios nos dio el regalo de la sexualidad por lo menos para tres cosas. Para procrear. En Génesis 1, versos 27 y 28 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Miren esto, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Qué está diciendo Dios? Procreen, tengan hijos. ¿Hay excepciones? Hay parejas que no tienen hijos no porque no quieran, sino porque no pueden. Hay otras que no tienen hijos porque se les impregnó el modelo del mundo de que el hijo es el perro o el gato o los tres perros o los tres gatos. ¿Perdón? ¿Vieron la noticia esta semana? Bajó la tasa de natalidad en Colombia. 31%. Y no es porque la gente no esté teniendo sexo. No es porque haya bajado la tasa de abortos, es porque no quieren tener hijos. La sexualidad es para procrear. Pero contrario, por ejemplo, a lo que durante muchos siglos la tradición de la falsa religión católico-romana dijo, de que era solo para procrear, la Biblia claramente dice que Dios nos dio la sexualidad para el disfrute sexual. ¿Recuerda la época en la que los hombres tocaban a sus esposas solo si iban a procrear? Históricamente eso es real. Todavía pasa hoy. Y algunos creen que cualquier método de planificación familiar es pecaminoso. Falso. Es que Dios nos permitió y nos dio el regalo de la sexualidad para el disfrute. En Eclesiastés 9, verso 9 dice, goza de la vida con la mujer amada, cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo, cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Ten cuidado cuando arrancas también con esa moda de, es que no me provoca, es que no me dan ganas. Comprendo que hay episodios, sobre todo en las damas, en las que por algún periodo de tiempo pierden el apetito sexual mientras entran en este tiempo de premenopausia, menopausia. Es normal, es natural. Y ahí los hombres, si aman a sus esposas, deberían cuidarlas. Pero también Dios nos dio el regalo de la sexualidad para la santificación. En 1 Corintios capítulo 7 versículos 2 y 3 dice, pero dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Miren esto, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Esto santifica. Santifica en el sentido que ahora entiendo que yo no me pertenezco. Primero, soy esclavo de Cristo. Y segundo, mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Desviarme de este principio no solamente es infidelidad conyugal, es una mancha a la santificación que Dios está haciendo. Tener relaciones sexuales con la esposa o con el esposo es algo que Dios mira con agrado. La Biblia habla de por lo menos 2 momentos en los que Dios hizo milagros, acciones sobrenaturales en medio de la relación sexual entre esposo y esposa. Abraham y Sara, siendo ya ancianos, procrearon.
Elcaná y Ana, ella era estéril. Y dice la Biblia, y Dios se acordó de Sara y Dios se acordó de Ana. ¿En qué momento se acordaba Dios? Cuando, no es que no estemos en la memoria de Él. Lo que está tratando de decir la Biblia es, Dios va a cumplir la promesa que ha hecho. ¿Pero qué se necesita? Que ellos tuvieran el encuentro sexual. Queridos hermanos, Dios se agrada cuando uno tiene relaciones sexuales con su esposo y con su esposa. En tercer lugar, entonces Dios nos dio el sexo, la sexualidad y también nos dio la sensualidad. La sensualidad en la función sexual se refiere a la capacidad de disfrutar y expresar el placer a través de los sentidos, especialmente relacionados con lo sexual. Dios nos dio la capacidad de disfrutar y de experimentar el despertar del deseo y la atracción en otros. Y eso incluye algo interno como los pensamientos y los sentimientos, pero también lo externo como la postura o la mirada. Recuerdo a mi madre contar hace algunos años esta historia. A una parejita, esposos, los invitaron a un matrimonio. El esposo estaba feliz en la celebración, estaba feliz en la fiesta. La esposa estaba aburrida. Amor, ¿a qué hora nos vamos? Ahorita. Ya van a servir la torta. Espere. Amor, vámonos, espérate que ya vi que están sirviendo la cena, espérate. Y nada que servían la cena. ¿Qué vino primero? El brindis de los padres. ¡Tin! Amor, vamos. No, ahorita, apenas sirvan la cena. Nada que servían la cena. Pasabocas van, pasabocas vienen. ¿Saben qué hizo la muchacha? Se fue para el baño. Se quitó los panty. Se los quitó. Vino con ellos envuelticos en la manito. Le preguntó por última vez al muchacho, ¿nos vamos? No, ahorita. Y llegó y le soltó los calzoncitos en el plato. Él los cogió rápidamente para que nadie viera. La miró y le dijo, vamos. Eso es válido. Ustedes están muy maliciosos. Pastora, ¿esa historia era de alguien acá o qué? La sensualidad tiene que ver con buscar el acercamiento, que sea delicado, que sea una forma de generar conexión emocional, que sea una forma de erotizar una relación sexual. Dios nos dio el regalo de la sensualidad para ir más allá de la mera actividad física, porque Dios desea incluir la conexión íntima y la satisfacción mutua. Hay hombres que quieren todos los días, todo el día, pero nunca tienen gestos de amor con sus esposas. No las acarician, no las besan, no las tocan, inclusive ni se asean. Hace algunos años, mientras fuimos a comprar algunos alimentos a la plaza minorista de Medellín, observé que en un andén que separa la vía regional, 2 habitantes de calle estaban teniendo relaciones sexuales a plena luz del día. ¿Recuerdas eso, pastor? ¿Lo recuerdan? Al principio yo vi un movimiento y yo decía, ay, ¿qué está pasando allá? Cuando miré bien, dele. No estaban bañados, estaban andrajosos, mugrientos. Luego, cuando nos acercamos y ya ellos se habían separado, vi que estaban edéntulos. Y cuando el hombre terminó su eyaculación, cada uno se subió su ropa interior y cogió para su lado. Ese acto sexual no encajaba dentro del concepto de sensualidad, dentro de la función sexual.
¿Qué estaban haciendo ellos? Tener simplemente una descarga como un acto instintivo, fisiológico, pero no estaba enmarcado en el plan de Dios para este asunto. La sensualidad implica el disfrute entre esposos. Repitamos una vez más Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Proverbios 5:18-20. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Mire esto, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Los que no se han casado, quiero decirles, también deben aprender a elegir bien. El pilar del amor tiene por lo menos 3 fundamentos también. No voy a profundizar en esto hoy, pero usted debe saber que a uno le debe llamar la atención una persona por su amor material, es decir, lo que usted ve. Por su amor o su pilar conductual, cómo se comporta esa persona. Y por el amor filosófico, cómo piensa esa persona. Si a alguien le gusta una persona solo por lo que ve, pero no por cómo se comporta o cómo piensa, eso básicamente es lujuria. Si a una persona le interesa a otra y dice, es que es muy feito, pero tiene unos pensamientos hermosos, eso básicamente es admiración. Tenga cuidado. Si es feito, más bien brutico o brutica, no piensa bien, pero es muy buena gente, tiene buena conducta, básicamente lo que usted está sintiendo es respeto, eso no es amor. Después hablamos de eso. Leamos una vez más lo que había dicho Pablo. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Así que lo que hemos dicho hasta acá es, hay inmoralidad sexual, pero también Dios nos ha dado una función sexual que debemos disfrutar de manera correcta. ¿Está temblando? Toda inmoralidad sexual es impureza. Y quisiera rápidamente esta mañana mencionar algunas manifestaciones de la impureza sexual. Masturbación. Eso es inmoralidad sexual. Usted entiende bien lo que es masturbación, autosexo. También es inmoralidad sexual la fornicación, el sexo antes del matrimonio. Hoy muchas parejitas dicen, no hombre, es que estamos ahorrando para casarnos y no hemos podido ahorrar bien porque queremos casarnos, tener nuestro apartamento, pero viven como si fueran esposos. Eso es pecado. Y quiero que sepa, y no prosperarán mientras estén en su pecado. No van a prosperar, no van a ahorrar lo suficiente, no van a prosperar. Es inmoralidad sexual el adulterio, sexo fuera del matrimonio estando casados. Es inmoralidad sexual el concubinato, es decir, el estar juntos, el habitar juntos, sin estar casados, eso es inmoralidad sexual. Es inmoralidad sexual el homosexualismo, y esto incluye el lesbianismo. Es inmoralidad sexual. Es inmoralidad sexual el travestismo.
las orgías. Orgías que normalmente requieren de otros factores desinhibidores como las drogas, los alucinógenos o el alcohol. Es inmoralidad sexual el intercambio de parejas, lo que se conoce como pareja swinger. ¿Saben qué es esto? Es ponerme de acuerdo con mi esposa para decirle, vamos a un encuentro swinger, ir y encontrarme con otras parejas y tener intercambio de tal forma que yo permita que mi esposa esté con otra mujer, perdón, con otro hombre, e incluso mujer, o que yo esté con otro hombre o mujer. Eso es pecado. Zoofilia. ¿Recuerdan las gallinitas de doña Inés que aparecían muertas? Había un pervertido en el barrio teniendo sexo con las gallinitas de doña Inés. Las dejaba muertas. Esto es pecado. Necrofilia. Sexo con muertos. Pornografía. Es inmoralidad sexual. Hace algunos años compartí una serie de predicaciones acerca de la pornografía y había una revista científica que afirmaba que cuando la gente consume pornografía, la materia gris del cerebro empieza a desaparecer. Y yo no sabía muy bien eso porque cuando yo estaba pequeño, mis padres y mis tíos me molestaban. Yo andaba de chichón en chichón, vea, aquí me quedaron señales, vea, estas dos protuberancias acá, chichones. Y yo me golpeaba para todas partes, era como más bien torpe con mi cuerpo. Y yo me golpeaba, iba donde mi mamá, y ella me decía, ay, se le va a salir la materia gris. Yo me ponía el dedo para que no se saliera, yo no sabía que era la materia gris. La materia gris existe. Cuando una persona consume pornografía, empieza a reducirse esa materia gris y ese tipo de personas empiezan a ser incapaces de desarrollar su función académica. No aprenden, se vuelven tontos. La lascivia es inmoralidad sexual. ¿Saben qué es la lascivia? El apetito sexual inmoderado. La lujuria. Lujuria es la codicia, es decir, el deseo incontrolado hacia lo que está prohibido o le pertenece a otra persona. A esto además el Señor Jesús lo llamó adulterio y lo clasificó como un acto que no solamente se siente, sino como si se hiciera. El Señor Jesús dijo, el que codicia a una mujer en su corazón ya ha cometido adulterio con ella. Mire esta otra manifestación, alorgasmia. ¿Saben qué es la alorgasmia? Es la práctica de estar teniendo sexo con su propia pareja mientras se fantasea o se piensa en otra persona que no es ella. Iglesia, el mandamiento es claro. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿Recuerdan cuál es el título de este sermón? El peligro de confiar en sí mismo. El peligro de confiar en sí mismo frente a la inmoralidad sexual es llegar a creer que este tema no merece nuestra atención y cuidado. Es llegar a considerar que no somos susceptibles a la inmoralidad sexual. Y quiero que sepa esto, llegar a considerar que no somos susceptibles a la inmoralidad sexual es insensato. Porque este pecado de la inmoralidad sexual siempre comienza con cosas muy simples.
como entablar una conversación, ver una imagen o fantasear sin que nadie lo sepa. ¿Recuerdan que les dije que Pablo dijo, no sean idólatras hablando en tercera persona? Pero cuando habló de este punto dijo, no cometamos inmoralidad sexual. Iglesia, cuidemos en santidad nuestra vida sexual. Purifiquemos nuestra mente, purifiquemos nuestro corazón, purifiquemos nuestras acciones, purifiquemos nuestras palabras, purifiquemos nuestros sentimientos, para que el Señor Jesús sea glorificado en nuestra vida sexual. Alguien dirá, mi inmoralidad sexual es algo que no se ha materializado, pero si está en tu mente y en tu corazón, Dios lo sabe. Alguien dirá, no, es que a mí se me quitaron las ganas de eso hace mucho rato. Es que desde que yo estoy caminando con Cristo, vea, yo estoy fiel. Es que yo cuando me empiezo a sentir tentado, lo que hago es 3 días de ayuno y vea, eso me pongo parejito. Falso. Cuando más espiritualidad estamos teniendo en santidad, más viene la tentación. Y Pablo termina en el versículo 12 diciendo, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Padre, esta mañana te damos gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.